Buenas tardes a todos quienes están conectados con esta señal. Les damos un cordial saludo, una bienvenida a este espacio de literatura y poesía en el día de hoy. Todo esto dentro del segundo encuentro regional de escritores y poetas de Valparaíso, Jimena Rivera, organizado por la SECH Filial Valparaíso y también por el Parque Cultural de Valparaíso. Usted está en este momento accediendo junto a nosotros a la plataforma del canal del Parque Cultural de Valparaíso y estamos en esta sesión llamada Poética de la Distancia desde 4 puntos cardinales. Y tenemos grandes invitados, poetas ya que marcaron historia en Valparaíso y que hoy día, por distintas razones, están en diferentes lugares del globo y también de nuestro país. Hablo de Álvaro Báez, que hoy día está de local en Valparaíso, comunicándose con nosotros desde el Cerro Playa Ancha. También está Jorge Álvarez, radicado actualmente en el Valle de Elqui. No sé el punto exacto dentro del valle, pero ahí nos contará un poco más. Y también nos acompaña Carlos Henriksson, poeta también, escritor, que se comunica con nosotros en este momento desde la ciudad de Lyon, allá en Francia. Y quien habla, Alejandro Banda, también miembro de la SECH Filial Valparaíso, desde el Cerro Nueva Aurora, el cerro con más antenas de Latinoamérica. Así que, bueno, así comenzamos con este conversatorio sobre poesía, sobre escritura, sobre el rol del poeta en la historia, en la ciudad y a los distintos temas a los cuales nos pueden llevar nuestros invitados. Mira, yo estoy habitando en este momento el pueblo de Paihuano. Entonces, la comuna de Paihuano es el Valle del Elqui, donde está Pilcoelqui, Cochihuasi y todo eso, y el pueblo específicamente donde está toda la parte cívica, municipalidad, todo es Paihuano. Y bien, pues tuve la suerte también de justo una semana antes de la pandemia, o sea, del estallido social, llegar a una casa. Pero salvado, salvado, sí. Tuve donde meterme así y olvidarme del mundo. Justo a tiempo. Justo a tiempo, porque después lo que se vino después, no hubo trabajo, nada. Hasta ahora estamos, bueno, lo que estamos viendo. Oye, en el ámbito de la literatura, bueno, tú hablaste de poetas históricos, ¿no? Yo diría que escritores que de alguna manera han trabajado en Valparaíso, en el ámbito de la gestión, en el ámbito de la literatura. Claro. Entonces, claro, nosotros, o sea, los cuatro nos conocimos en esos años. Y toco un punto que hablábamos anteriormente de esto de que en los años 90 las lecturas eran súper importantes, había muchas lecturas, estaba las que me acuerdo en la playa, importantísima, con el Kent, negro Kent, o sea, el canadiense, estaba el Pro Cañaveral, estaba, bueno, nosotros hacíamos Ciudad Poética, y lo que decía era que nosotros nos conocíamos lo que estábamos escribiendo, nos escuchábamos. Si bien no había tanta transmisión de texto escrito, pero conocíamos lo que el otro estaba escribiendo. De hecho, el playa era como una especie de circo romano, así que se abucheaban, era muy simpático eso, porque la gente igual tenía un gusto, o sea, la gente, los malos escritores al tiro inmediatamente no lo escuchaban, la gente comenzaba a meter bulla, era interesante.
Me recuerdo una vez por arriba y por abajo que inventó, me parece, Pablo Araya empezaba por arriba, por abajo, con los versos de algunos poetas. Producía resultados muy entretenidos, güey. Sí, sí. Hacer estribillo, digamos así. Claro, por arriba, por abajo. Era buenísimo. Había una barra poética. Yo recuerdo que con Jorge también armábamos las fiestas de la poesía, ¿te acuerdas, Jorge? En las tertulias poéticas. Cacha Grande. Todo sí. Muy precario porque andábamos con un parlante y un micrófono y con eso amplificábamos. Y lo que decía Alejandro, sí, era bien oral la cosa, no había mucho intercambio de texto, y a lo más eran autoediciones que, bueno, Jorge, a propósito, Jorge, me encontré un número de la revista Anteojos. Sí, una reliquia. Bueno, y era muy... La precariedad poética de los 90 era muy entretenida porque había que hacerlo todo. Desde llevar el micrófono y leer y conocernos, había un círculo, como tú dices, Playa era un circo romano, la Cacha Grande también era otro circo romano. Pero eso fue posterior, digamos. Sí. Claro, la fiesta de la cosa. Entonces era muy vital la cosa, era muy vital. Y en eso nos conoció Alejandro, con esa vitalidad del hacer poético. Sí. Más que del ser, bueno, cada uno tenía su onda, pero el hacer, había que hacer, había que darle. Sí, me acuerdo haciendo cosas. Sí. Y Carlos también parece que nos encontró en esa tribu, en esa tribalidad de la poesía que andábamos achungados para todos lados. Pues, bueno, yo venía de Concepción y efectivamente, claro, estaba la noción, que en esa época era muy válida, creo, que había que arriesgarse, o sea, que teníais que estar en el espacio público, teníais que leer en público, teníais que... Porque si no, si hacías poesía en tu casa era muy bonito y tus textos eran muy lindos, pero si no teníais la parada de estar en un micrófono con 100 bestias ebrias y borrachas, bueno, sí, era muy rockera la cosa. Y más encima esperando como 2 horas para leer, que era la hora de detalle, que de repente decían, no, a las 9, weón, leía a la 1. Sí. Entonces, claro, había toda una serie de cosas que te hacían que, claro, era un acto de riesgo, te estabais poniendo en un escenario, te estabais exponiendo. Y eso quizá con internet y con la cosa más ordenadita que implica la autoedición, etcétera, ahora vista desde el punto de vista del PDF, etcétera, es distinto, digamos, ¿cachai? Es muy fácil hacer una cosa de texto y que alguien diga, soy el poeta más genial de América, pues, y resulta que la única vez que lo he visto es una foto, ¿cachai? ¿No? Y hay 50 giles que le dicen que es maravilloso lo que escribe, ¿cachai? Entonces, al final no está esa experiencia de exponerse, en la cual si el tipo realmente era fome o no sabía asumir las críticas, pues terminar en un ridículo total. Recuerden que también veníamos saliendo de una dictadura, de mucho encierro, había que tirarse para afuera, había que lanzarse, no había otra opción que lanzarse. Oye, una anécdota, tú, Carlos, cuando te tocaba leer como 9 de la mañana, estás muy borracho, no se entendía nada. Claro. 2 horas después ya. Nada, pero no era el único, No. Era algo que pasaba, que era un fenómeno común en realidad. El que le tocaba 2 o 3 horas después ya llegaba así. Es que ese es el problema, porque te ponen una hora y al final pum, y era terrible, ¿sabes? Oye, igual hay que acordarse de esos lugares de resistencia que fueron el boliche La Obra, en Pedro Montt, no sé si ustedes no lo conocieron, que fue el primer boliche que se abrió como en el año 78, 79, a ver, Nirla Saldamano y su esposo eran los que organizaban. Y bueno, la famosa la lectura del ingeniero francés, la peña del ingeniero francés, que fue también, o sea, que mantuvieron resistencia. Eso como un apunte. O sea, nosotros tomamos eso y claro, en los años 90 se amplificó un poco, ya estaba la fotocopia también, la fotocopia ayudó mucho, o sea, todas estas revistas, estas guías culturales, todo, gracias a la fotocopia. El VHS también, yo por ahí tengo todavía una grabación, bueno, yo me retiré de esta cosa de la gestión en el año 2000,
cerrando el siglo poesía. Fue el último día del año 1999. Correcto, en el Teatro Mauri. El Teatro Mauri. El Teatro Mauri, sí, Después, sí, sí, bueno, ¿verdad? de ahí me fui al sanatorio, me fui a la montaña a que alguien me recuperara, pero mal que me encontré con la meditación, y estaba más loco que... No, fue loco sobrevivir los 90, ahora que lo estamos mencionando, del Pancho, era muy intensa la cosa. Bueno, hablemos de la porteñidad, yo no sé cómo sería en Santiago o en Conce, pero acá era muy intensa y éramos los mismos que andábamos para todos lados, acarreando nuestros bártulos, de bar en bar. Si a veces había una lectura en un bar y después partíamos porque iban a leer otros locos en otro bar, que eran de otro piño, y se armaba una fauna que duraba, de acuerdo, desde la subida de Ecuador hasta la plaza de Chauvin. Era un ir y venir durante la noche, para allá y para acá. ¿Se acuerdan de eso? Y subiendo por Cagampangue como a las 7 de la mañana para casa. Y Jorge, yo recuerdo haberte visto caminando a Esperanza, ¿no? Una vez, no sé de dónde venía yo, y te veía como a las 3 de la tarde a pata para arriba, y la noche anterior habíamos estado en el playa. Cosas No, así yo, hacíamos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sacábamos energía? muchas veces terminé durmiendo en la calle. Sí, miraba, Claro, o sea, era, bueno, persona lugrata también, o sea, no, si, bueno, hay momentos de cosas que no quiero acordarme, no voy a acordarme, pero bueno, ya eso es parte de bagaje. como, el hecho del mundo, no sé, también tiene que ver con la poesía, con una forma de vida que tú elegiste también. Y bueno, veníamos bastante cagados, o sea, la dictadura nos cagó bastante la cabeza, entonces teníamos que explotar por algún lado. Yo creo que gran parte de nuestras borracheras, digamos, lo que fue gracias a toda esa mierda que respiramos, o sea, porque, bueno, todos tenemos sensibilidad, ¿no? Y aunque eran momentos negros, digamos, momentos negros. Además, destrucción de familia, o sea, bueno, ahí ¿qué territorio había? ¿Qué territorio? Un territorio ocupado, porque la ciudad estaba tomada, pues la ciudad estaba tomada, por la bahía pasaba la escuadra, disparaban, no sé, era bastante grosero el asunto, bastante grosero. Y bueno, y el ámbito de la poesía, nuestros primeros pasos, digamos, que fue una forma también de decir, de catarsis, de- no sé, de adquirir una identidad después de venir de la destrucción, digamos así. Claro. Entonces, No sé, pero es un momento, digamos, que se vivió, después vinieron, bueno, siempre las lecturas las hacen las nuevas generaciones. Nosotros, o sea, quizás con suerte, algunos de nuestros textos, no sé, se ha leído, no sé, pase, tenga no sé, mayor visibilidad, ¿no? Eso, ojalá que suceda en algún momento. aunque de todas formas yo pienso que lo más difícil en realidad porque si uno hubiera estado en ese ámbito público todo el tiempo, dale, ¿no? Hay como un tema ahí, pero el tema es que además teníamos, y todos nosotros en general yo creo que tenemos un poquito eso en común, que siempre hemos tenido una suerte de, la palabra sería ser estudioso, digamos, ¿no? En el sentido real, ¿no? Buenos lectores, gente estudiosa, etcétera, gente que si teníamos que hacer un trabajo lo hacíamos a fondo cuando escribíamos, ¿no? Y claro, vivir las dos cosas, vivir ese mundo sumamente público y después tener que meterse de cabeza a revisar, a pensar lo que uno estaba haciendo, porque también en los años 90 también fueron una época de cambio en la forma en que uno escribía, ¿no? No nos dábamos ni cuenta que estaba llegando, digamos, tuvo una nueva forma de pensar en el tiempo. Internet. Sí, una época de relecturas, ¿sabes? De relecturas, porque se había perdido todo el bagaje cultural, digamos, toda la escritura de lo que significó en los años 60, digamos, Claro.
50 a 60, digamos, y que fue, que llegó hasta el año 73, todo ese background, digamos, o sea, ese bagaje, digamos, que tenían bueno, los poetas anteriores. Bueno, y también estaba esa especie de lo que significó el Juan Luis Martínez, el Diego Maqueira, el primer Zurita, o sea, que también estaba todo eso dando vueltas, ¿sí? O sea, había un despertar así potente, en todo caso, en la escritura misma de la poesía. Lo que yo explicaba el otro día, que si bien yo no tenía, o por lo menos lo personal, así, no tenía las herramientas, digamos, técnicas como para saber lo que estaba sucediendo, era una atmósfera. O sea, y que igual te hacía escribir de una manera, no sé, está lo que sucedió, bueno, yo leía mucho la generación Beats, y todo eso como que había también había mucha información, o sea, mucha información bueno, a quienes les interesaba el tema, digamos. Y, y eso fue como formando o sea, fue dando paso a una forma de escribir. Yo, por ejemplo, en ese momento casi no conocía a Parra, en los años 90. Y después me doy cuenta, o sea, estudiando a Parra, o sea, por ejemplo, veo y comienzo a relacionar que Parra es una gran influencia. Bueno, para toda esta generación, Juan Luis Martínez, Gonzalo Millán, Enrique Alí, o sea, o sea, como que comienzo a reaccionar, o sea, de dónde venía esa escritura. Bueno, y los grandes voces, o sea, también para mí es fundamental Huidobro, que fue el que abre, no sé, el crisol así de nuevas escrituras, más allá de lo que significa el personaje. Bueno, y después Parra, o sea, el primer Neruda, o sea, Pero yo etcétera. creo que sí, yo creo que también hay una cosa también que también resulta importante para esa época, que quizá, bueno, yo creo que empezó en los 80 quizá, pero que también todos nosotros empezamos por la misma cosa esa de que había como desaparecido un poquito la presencia de los grandes, ¿cachai? Del aire, ¿no? Y teníamos otro tipo de información dando vueltas. Como que empezamos a plantearnos, creo, y eso es súper común, que no había ningún material que no fuera digno de entrar o de leerse en clave poética o de asimilarse en clave poética. Yo pienso, por ejemplo, el primer ejemplo que me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando conversamos con Jimena Rivera sobre el tema de la influencia que había tenido en nosotros el tema del rock argentino de los 80, por ejemplo. Había tenido una cuestión súper potente y probablemente si... Puta, la universidad jamás lo va a hacer, pero si lo hicieran, si alguien fuera inteligente, no pensaría, pero ni dos veces antes de hacer eso. El nivel de influencia que hubo, digamos, básicamente yo diría, por ejemplo, Soda Stereo y Charlie más particularmente, es enorme, es una cuestión que a toda la generación de los 80 y los 90 nos atraviesa por entero. Y es impresionante. Y al mismo tiempo, no sé, está la cultura pop, la cultura de la publicidad, etcétera, que pasó también a entrar. Entonces creo que ese es un gesto particular. Álvaro tiene un montón de eso, creo. Sí, no, que quería tomar un poco lo que decía Jorge con respecto a los escritores que se nos aparecen en los 90. Con esto de la dictadura, se abre la biblioteca, aparecen libros que nosotros no pensábamos que existían, autores que estuvieron durante toda la dictadura en el baúl, pues a los locos los guardaron porque había que guardarlos, no podían contaminar. Entonces hay una descarga de información literaria, lo que aparecen gente por todos lados, de todos los continentes. Puta, además de Neruda y de Mistral, y de Huidobro, de Roca, aparecen los Beats, que a mí también se me aparecen en los 90, que yo tenía por ahí algunas nociones vagas, y aparece una literatura universal desconocida. En general, en poesía, en cuentos, en novela, que llega a Chile de un sopetón, y nosotros, ávidos de otras lecturas, empezamos a consumir como locos. O sea, yo soy un lector muy desordenado en ese aspecto, pero lector al fin. Sí, sí. Me acordé que... Sí, me acordé que, claro, yo llegué en 92 de Buenos Aires, y del 85 al 92 estuve más relacionado con el teatro. Me puse a estudiar teatro en Buenos Aires, o sea, informal, o sea, viviendo en comunidades teatrales.
Entonces tengo como que perdí el hilo. Bueno, en Buenos Aires absorbí todo lo que fue el cómic, o sea, me leí me prestaron una vez una versión completa de la Metal Harlem, una revista, Metal Hurlam, una revista francesa. Y después se convirtió en Heavy Metal, parece, una grande revista, ¿ah? Grandes revistas de cómics, digamos, que tenían la historia del cómic de Time, bueno, fue la revista Fierro, coleccionada, Cerdo y Pez, la revista Cerdo y Pez, entonces era toda una... bueno, yo vi un poquito del under bonaerense en ese momento, cemento, paracultural, y venía con otra, toda esta cosa más teatrera, digamos. Y después, Está el bueno, tema de fue Tom llegando... Lupo, ¿Ah? el show de Tom Lupo en la radio. Bueno, el Tom Lupo Show. Don Lupo Show. digamos. Tom Lupo Show. Entonces, el llegar a Chile, o sea, también, y acá me meto más en la parte literaria, y bueno, comienzo a leer a distintos autores, y comienzo a enterarme y a meterme más a fondo, pero bueno, mi primer libro lo escribo en Buenos Aires, digamos, o sea, que fue Textos para el Tom Lupo Show. Y por eso, bueno, para mí los años 90 significó como llegar a la poesía, claro, con toda esta información que venía, que venía apareciendo ya de lo que había sido oscurecido, digamos, durante los años 70 por la dictadura, digamos. Entonces fue, en ese sentido, un momento de mucha riqueza, digamos. Bueno, y sigo sorprendiéndome con los poetas chilenos. O sea, nosotros el techo que hay para digamos, para escribir poesía en Chile es pesado. O sea, hay grandes poetas y o sea, siempre uno tiene que estar haciendo relectura, o sea, siempre se está ya leyendo diferente a los poetas, digamos, de base de nuestra contemporaneidad, digamos. Y es interesante, digamos, todo lo que... O sea, bueno, tenemos la suerte de tener una riqueza poética en el país que nos hace también poder proseguir un trabajo, o sea, no sé, buscar libros, investigar, nuevas lecturas, bueno, ver lo que se está escribiendo. Siempre hay como ese mundillo poético, aunque esté alejado, siempre está como presente. Y bueno, ahora a través de la red también uno puede ir enganchándose, teniendo digamos, los nexos, los contactos, conociendo un poco a la gente. Y están estas rencillas, bueno, pero siempre ha existido, digamos, esa movida poética, digamos, desde la figura de los poetas también, como también, o sea, hay también una división entre lo que es la parte política, digamos, del hecho del intelectual, del hacer cultura, de la gestión, al mundillo de los poetas mismos, digamos, a la escritura misma, cómo se van desarrollando los lenguajes, digamos. Que eso es algo que no podemos desconocer, o sea, acá el hecho de que haya tanta poesía nos hace tener una predisposición también para nuestros textos, o sea, buscar, o sea, investigar, digamos, o sea, si no es, o sea, investigar tanto a través de la escritura como a través de la lectura, ya. Y eso es una riqueza, algo que tenemos acá que podemos agradecer de vivir en este país, más allá de toda no sé, esto que no se entiende a nivel político, que vivimos para el carajo, digamos, o sea, no sé, todos nosotros hemos publicado libros, pero y no significa nada, o sea, escribir un libro en este país no significa nada, y eso para mí igual es como extraño, o sea, o sea, mira, de alguna manera es trabajo, de repente te tratan de desocupado, y de repente pensé, pero si he trabajado más que la cresta, entonces es como, o sea, pero uno se acostumbra, claro, pero existe eso, existe. Bueno. Álvaro Báez. Aloha. No, Barbera, sabemos quiénes son. En este episodio, a Scooby lo torturan. Sin querer, se les pasa la mano, lo asesinan. Las chicas están perdidas, Shaggy desesperado, sin comer, el rubio bonito quedó en pelota. Ya no habrá más misterios, carreras, falsos fantasmas, culpables disfrazados.
el perro celebra su desaparición. El cine, la política, imágenes, monos animados. ¿Sí? Entonces, todas esas síntesis, y ahí vienen las lecturas posibles de ese poema. Y hay otro poema, pero me gusta ese estilo. Es directo. Oye, aprovechemos que están escuchando también Carlos y Jorge, ¿qué les dice ese texto que leyó recién? Va, es un texto fuerte. Mm. Bueno, no, ¿para qué vamos a andar con cosas? El texto nosotros trabajamos un poquito juntos Sí. O sea, para hacer la salida final del texto, entonces sí. un poco conozco bien esos textos. Me parece que es muy interesante el tema de lo de Baez, básicamente, de cómo uno es capaz de como jugar con los significados, hacer una especie de juego del gato con el ratón con el lector un poquito. El lector que cree que va a una emoción en particular o resulta que va a la otra. Entonces, el texto trágico se puede convertir en cómico, el texto cómico se puede convertir en un texto trágico, etcétera. Es que siempre notas final en varios, quizás los mejores que me gustan de Diario de Abril son justamente los más enigmáticos, en que la nota final suena como una nota falsa. Precisamente lo que un lector común diría, pero acá como que falta algo. A mí me encantan esos textos. Son unas notas falsas finales que como que te dejan así como, pero ¿qué diablos pasa acá? ¿Qué quiere decir? Es que parece que no quiere decir nada. Ese parece que no quiere decir nada, me parece una emoción realmente poética. Decir algo es un poquito, creo, el tema de decir algo creo que va más cercano a la prosa que a la poesía. Sí, de hecho sí. Esto no es decir algo, esto es como abrirle una puerta al lector a un lugar que no tiene nada, en el cual no tiene ninguna certeza, ni de significado ni de nada. Y eso me parece interesante dentro del libro, o sea, esa perspectiva del libro siempre ha ido por ahí. Bueno, yo debo confesar que Carlos me ayudó harto, trabajamos 2 o 3 noches arranados en mi pieza entre humos y líquidos, y Carlos me ayudó harto a cerrar poemas, aunque es cierto, hay cosas que no quedan cerradas en lo más mínimo, pero a darle un toque de ¡pum! De que se abriera esa puerta hacia la nada. Y bueno, está ahí en el posfacio, porque genial, también trabajamos. Yo debo decir que siempre me ha encantado mucho la poética de Baez desde las primeras cosas que leí. Y debo decir que es mentira el tema del verso corto y sintético. Porque Baez ha tenido temporadas y libros en los cuales tiene verso largo. Sí, son pocos. Y son particularmente perturbadores, yo diría, algunos de los poemas, ¿cachai? En el sentido de que, no sé, una poética, yo llamaría poética beat, quizá, una poética existencial, ruda, ¿cachai? Un poco vertiginosa, ¿no? Y eso es poca gente que lo haya hecho en Valparaíso, encuentro yo. Es más típico de Santiago, de las grandes ciudades, ¿me entendés? Pero de Valparaíso, que es puerto, que tiene una vida violenta también, y tiene unas noches violentas, es raro encontrar que haya hecho ese trabajo más extenso, más de experiencia extrema. Es poca la gente que ha hecho ese trabajo. Por lo general, si uno habla sobre cantidad de gente escribiendo, la mayoría de la gente tiende a ser un poquito más conservadora con lo que escribe. Es que un poeta tiene que ser deslenguado, en el sentido metafórico. O sea, no podéis guardarte, si tenéis la opción de la palabra. Quizás en la oralidad, en la conversa, uno es más cartucho en el lenguaje, pero en la palabra, si estás a escribir algo, tienes que darle. Sin que sea chacra tampoco. Apuntaría que son poemas que toman en cuenta al lector. El lector ahí está presente, o sea, van a producir un efecto en el lector, cosa que en otra poesía no se da eso. Y el hecho de tomar simbolismo, digamos, de la cultura popular, digamos, que también es como una reescritura desde los simbolismos que ya están en la cultura pop, así. Claro. Es interesante ese trabajo, digamos. Como Claro. una punta. A mí también como igual
desde el punto de vista un poco efectista, digamos, del trabajo de la textualidad, digamos así. Está eso. O sea, se nota eso, la paloma de la paz me cagó, o sea, siempre está esa referencia, estos simbolismos, y bueno, ahí mismo el texto que leíste al cómic, a la historieta, digamos, a esta cuestión. Bueno, la ironía, el sarcasmo también, eso Claro, y que superponer desde, o sea, tú mencionabas cómics, pero también dependiendo de las generaciones, para los que veíamos estos monitos animados donde estaba entre el humor y el miedo al típico personaje que estaba disfrazado de un monstruo, y acá cómo traerlo al presente ya haciendo una clara alusión a la postdictadura, a la misma dictadura, a las torturas, a los cuerpos desnudos, amedrentados. eh, También en el libro está el tema de la imagen y del cine. Para volver a tu texto, Baez, con respecto al cine Lux, ¿qué, ¿cómo está ese juego con la imagen? También tiene que ver mucho con tu experiencia en la ciudad. Que ver con Cine Lux, para mí es un cine icónico de mi infancia. Bueno, mi relación con el cine parte de, bueno, tiene que ver con la imagen, pues la lectura ya te llena de imágenes, después aparece la tele, el cine, y a mí yo soy muy visivo en ese aspecto, me gusta andar viendo de todo lo que se puede. Entonces, es muy icónico para mí porque ahí yo veía, bajábamos con mis amigos a ver 3 películas por 100 pesos, por decirlo. O sea, estábamos toda la tarde metidos en el cine, un día domingo, y juntábamos las chauchas, bajábamos a pata de Playa Ancha al cine, ¿cachai? Y nos veíamos cosas. Mire, yo después con el tiempo, ya cuando uno ya se va poniendo más culto, por decirlo de alguna manera, me vi casi toda esta lectura que en el cine Lux, porque yo no tenía idea que estaba viendo a quién estaba viendo. Claro. Cosas así, ¿cachai? Después ya con el... Oh, y se te aparece una cantidad de buen cine que yo vi ahí, como vi, muy mal cine también. Las típicas comedias eróticas italianas, en fin, todo ese... Entonces todo es un mundo para mí el cine. Y es inevitable asociarlo con la calle, con vivir en Valparaíso. O sea, a ese cine iban a dormir las prostitutas, de ahí porque quedan en el barrio Puerto, en la plena cuadra. Iban a pasar la tarde las prostitutas para descansar y después irse a la pega, pues, salían del cine a la pega, entonces era para ella darse su mundo increíble. Iban a pasar la tarde los borrachines, se compraban su copete y iban a pasarse con una, porque ahí podían entrar con copete, ¿cachai? No había drama, era muy de barrio, imagínate el barrio. Claro. Eso, pues, había que sintetizar toda esa historia, esos cuentos que pasaban ahí. Y llevarlo a la realidad, estábamos en dictadura también, o sea, bajábamos al cine los domingos y estaban matando gente por fuera. Nosotros alucinando viendo películas de Chile, el boxeador chino y todas esas locuras que llegaban, entre otras cosas clásicas. Eso. Y después de desaparecer, bueno, en Valparaíso no quedan cines, porque los que yo conocí, no queda excepto el Joyce, que para mí sigue siendo el metro. Pero el único que queda, el Central, por supuesto, el gran cine central, bueno, que se mantiene incólume pese a los avatares del tiempo. Oye, y siguiendo con esto del cine en estos libros, o tenemos acá esta imagen de la película Valparaíso, mi amor, del libro El objeto. Jorge, preguntarte también, además, por la particularidad de este texto, donde, bueno, también lo había comentado hace poco el Carlos con respecto a, a este ejercicio también con que existe un objeto dentro del objeto, es un libro donde no solamente están esas imágenes de películas, sino que hay referencia al autor o al poeta, más bien Jorge Álvarez, hay citas sobre Jorge Álvarez, y hay un constante diálogo donde va este ejercicio, este juego también metapoético, donde tú estás como dentro, fuera, y también se considera mucho el, el- el lector y esta interacción con el lector. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, en primer lugar que la versión que tienes tú es una plaquette que salió de las primeras, que ya después que fue como cuando se comenzó a gestar el trabajo este. De hecho, el libro, yo saqué eh, digamos, esta plaquette que tiene como 40, menos de 40 páginas, 30 páginas.
Y a partir de ahí comencé a modificarlo y comencé a estudiar el tema. O sea, primero hice plasmé una idea, y después eso, un proceso como de fácil 10 años, porque anduvo por los 10 años hasta que en 2017 ya saqué una versión definitiva. Entonces después salió una segunda parte, después una tercera parte, y fue armándose lo que es el objeto, digamos, en lo que es ahora. Y las fotografías, por ejemplo, fueron suprimidas. Porque no me... Bueno, primero por una cuestión de abaratar costos, porque sacar una foto en un libro implica, para que salga de buena calidad, tiene que ser, es un costo diferente. Y en ese momento yo sacaba los textos estos a través de mi computador, a través de mi impresora, entonces sacaba mucho, o sea, mira, del objeto así en ese formato, o sea, no te miento, yo vendí más de 100.000, o sea, me dedicaba a vender, o sea, todos los días salía, o sea, unas cantidades que para cualquiera son o sea, imposible, pero son cantidades que vendía, o sea, porque yo lo sé porque eh, contaba las resmas, cuántas resmas ocupaba en el año, o sea, de repente tenía las bolsas, entonces se me juntaban 20, 30 resmas, y cada resma me daba 50 libros, digamos, o sea, no sé, y iba a sumar, o sea, era una cuestión impresionante. Es que además los vendía a 1.000 pesos, que era muy barato, o sea, y a la gente le gustaba el concepto. Con eso, el objeto, cuando comencé a venderlo, o sea, era impresionante, la gente, porque se encontraba con algo diferente, como que lo sorprendía, que no era un libro de poesía, sino que como que lo interpelaba al lector. O sea, ya, porque digamos, el texto, el libro es un objeto en sí, es un objeto. Entonces, y el texto hablaba sobre ese objeto, o sea, que como que el texto se interpelaba a sí mismo, digamos así. Entonces, en cierto sentido, no, yo realmente, claro, la fotografía yo creo que están también tomadas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que son objetos dentro del objeto mismo, digamos. Claro. Porque muchas veces no tienen relación muchas con las cosas que van sucediendo. O sea, con el texto mismo no tienen mucha relación a veces. Entonces son objetos como, o también que son, por ejemplo, esto de que, ¿por qué es un texto poético para mí? Porque son, digamos, como forma, está más bien establecido de la forma. Hay entrevistas, hay diálogos, o sea, hay poesía, hay fotografía, pero todos interactúan como personajes dentro de un texto. Correcto. Hay citas, o sea, yo me cito a mí mismo en escrituras que, o sea, cito la cita que yo estoy escribiendo en el mismo objeto, la cito como cita. O sea, entonces juego con esos elementos. ¿No? O sea, pues, bueno, es un libro desautorizado. Entonces también juego con el tema mismo de la autorización, desautorización, con esta cosa de temas culturales, digamos, con lo que hacen ser un libro. Y que en el fondo es como una deconstrucción de los conceptos que hacen ser a un libro. El hecho de autor, que el autor, no existe el autor, bueno, después no existe el autor deviene en el primer lector, el concepto del primer lector, o sea, siempre el autor va a ser un lector más dentro del libro. A ver, después, la misma reiteración del objeto, yo repito muchas veces, o sea, infinidad de veces el título, el objeto, porque el mismo título ya se viene en objeto, como ese hecho de palabras, lingüístico, digamos así, esa célula deviene un objeto dentro de esa reiteración, hace que devenga un objeto mismo, un objeto, o sea, se sigue reiterando. Y bueno, ese es como me tuvo muy, igual, fue como, me tuvo bien ocupado porque siempre estaba trabajando el hecho de no ver el significado, ver más el significante dentro de la poesía misma. O sea, cómo encarar el texto, cómo encarar los discursos y que se le desalmaran, o sea, como que no lo que quería decir, sino que el mismo hecho del discurso mismo, digamos. Por eso que la cita dentro de la cita, entonces como que, o la reiteración, la continua reiteración, digamos, sobre lo mismo. El hecho de que, por ejemplo, el mismo saber uno escribe un libro porque tiene un saber sobre algo. Entonces ahí en el mismo objeto se negaba ese saber.
O sea, yo no entendía nada, no sabía lo que estaba haciendo. O trabajaba desde mi ignorancia de lo que estaba haciendo. Entonces iban apareciendo cosas. Es una forma diferente, digamos, de encarar el mismo texto, digamos, el mismo hecho poético. Y también tiene que ver con una vuelta, digamos, yo en mi primera juventud, digamos así, en Valparaíso vine la influencia de Juan Luis Martínez y la nueva novela, o sea, eso fue como que como que volví a retomar esos temas como para sacármelos de encima y el objeto fue como ahí, digamos, ahí pude plasmar, digamos, un montón de ideas y retomar conceptos. Y esto, bueno, la última versión fue en el año 2017, entonces ya han pasado 3 años y pienso que podría seguirlo trabajando, pero bueno, es como también el trabajo de la unidad, o sea, crear un bloque así, un bloque. Este es el libro y el trabajo de que el texto sea de la etapa que ya está trabajado en la nueva novela, hasta el final sea una unidad, digamos. También es con el objeto logro plasmar eso, que era una idea que me venía rondando hace muchos años, bueno, a partir de lo que fue de la influencia de la nueva novela con Luis Martínez. Porque los 2 libros anteriores que trabajé fueron como, quise hacer como un repaso digamos, habían hilos conductores, los libros tenían una unidad, pero estaban hechos de distintos textos escritos durante una determinada época, digamos, era poesía, era poesía. Entonces con el objeto yo logro una unidad y trabajo un texto unitario, digamos así, un bloque, y dentro de lo que es conceptual, un trabajo conceptual, porque no sé, bueno, tuve problemas, quise mandarlo a algún concurso y no podía, no entraba como poesía, objeto artístico tampoco es un objeto artístico, entonces tuve no sabía cómo, o sea, lo tomaban y yo ya de partida sabía que no iba a figurar, o sea, entonces, pero sí tuvo bastante buena crítica, o sea, no puedo decir que el libro comprendió a mucha gente, porque es un tema que yo creo que pocos se atreven, porque hay que, bueno, la cuestión conceptual para mí sigue siendo un trabajo interesante y que a lo mejor lo retomo, no sé, está. Y, y está, pues este es el objeto. Voy a leer para que se entienda, mira, un par de textos que aparecen, porque también escribo dentro del mismo libro, después escribí algunos poemas y traté de armar poemas que sean pertinentes, digamos, al objeto. Entonces, o sea, el poema de alguna manera tenía que volverse un objeto. O sea, digamos, tenía que ser parte de ese objeto y a la vez ser un objeto. Entonces, mira, voy a leer uno. Es suficiente con ver un poema, como también dejar de ver un poema. Controle la nada, dosifique el vacío, use el poema. Sobre esta página se escribe el poema. Lo puedes leer, lo puedes presentir. Deje para después el poema inevitable. Lee la belleza sin el poema. No hay mal que del poema no llegue, ni bien que el poema no atraiga. Los aposentos donde no se puede ir son sin existencia. Sobre las paredes, la caligrafía de un poema. El poema suelto que abandona la página. No es la escritura de un poema, es lo que queda de aquello que nadie lee. El poema no se deja ver, es aire. Un verso por la mañana, uno al mediodía,
otro por la tarde, y por la noche duermo tranquilo. Las palabras son el poema, abrazan. Llega el día, el poema se escribe, cae la noche, la escritura se une a la oscuridad. Poeta vidente vive escribiendo su epitafio. Eso te das cuenta que el mismo texto se va convirtiendo en un, o sea, el poema mismo es como un objeto. Bueno, ahí caigo en lo publicitario, Claro, como ves, tratando claro, claro. de Construye entrarle todo un contexto y todo un mundo también para el libro. claro, Y no hay una esta, referencia a algo exterior, sino que la referencia siempre va a ser al poema mismo como un objeto, claro, digamos. claro, y este Pero, juego entre el discurso el instructivo y que pueda traspasar esa instrucción para para tomar ese sentido profundo y llegar ya a ser realmente un texto lírico, yo creo que es la gran virtud. Eh, Y tú lo mencionabas, pues también Juan Luis Martínez postuló, propuso algunos versos que iban como en esa dirección, pero en definitiva el lector también el que puede tener esa oportunidad, esa apertura al texto en su sentido más profundo. Carlos, ¿tú tuviste oportunidad de tener esta versión ya más definitiva? ¿Qué nos, qué nos, qué nos puedes contar? Ya, con respecto a lo que me preguntaba sobre lo de Jorge. Bueno, a mí me llama la atención, siempre me ha llamado mucho la atención en el tema de los escritos de Jorge, el tema de cómo desmonta, hace ese desmontaje, el mismo nombraba a Juan Luis Martínez, que es muy interesante en eso. Ese desmontaje completo del hecho literario como un hecho dedicado a la belleza, bueno, a una jerarquía altísima, bueno, y, y superior, ¿verdad? Es decir, lo mismo que acá se habló, que se vio, digamos, del tema del lenguaje publicitario y eso, bueno, la obra literaria, como sea, termina siendo un producto que se vende. Y la gente que está en la universidad lo sabe perfectamente bien porque además es un producto que se estudia. Te hacen un paper que también entra con unas cositas numéricas de cuántas veces se nombra el texto. O sea, es una cuestión, es un objeto la verdad. O sea, eso es. El asumir eso cuesta, porque efectivamente hay un montón de gente que sigue con la idea de esta especie de belleza gratuita, etcétera, de que está fuera del mundo. Pero yo no encuentro nada que sea más gratuito y más fuera del mundo que el objeto de Álvarez. O sea, es lo más lírico del mundo. Está fuera del mundo, entra dentro del mundo como cualquier cosa con una inutilidad y una falta de referencia a algo real total. Ahí tienes lirismo, eso es un hecho lírico. ¿Y qué te revela eso? Que al final de cuentas están funcionando todo el tipo de relaciones humanas, ¿viste? Que se basan en intercambio económico, intercambio de intereses, que en todas las otras cosas. Ese desinterés famoso no existe realmente. Es un sueño que proyectamos dentro del objeto de la obra, por así decirlo. Y en ese sentido, esa capacidad de corrosión, de ácido que tiene Jorge para encarar un poco el asunto me parece muy interesante. Y de hecho, yo lo enlazaría con respecto a las performances que yo las vi hacer a Jorge. Sí. Aunque en una época actual en que las performances están llenas de sentido, llenas de interés y llenas de como de una bandera particular ideológica, etc. Jorge hacía una performance que demostraba lo absolutamente inútil de la actividad misma de creación, en la actividad misma de performance. Pero esa inutilidad lo producía, paradojalmente me parece, esa misma inutilidad producía un efecto de profundidad. ¿Qué diablo estoy viendo? ¿Esta persona me está mostrando arte? ¿Tengo que entender que eso es arte? Todo ese tipo de preguntas eran como el sentido muy inicial de qué significa ser arte.
te dejaban pensando, tal como cuando tú lees el objeto, ¿no? Claro. Te dejan pensando que, bueno, esto no es arte, arte es lo que hacen allá en las lecturas del Brighton, weón. ¿No? Me salió, weón. Eso es arte, ¿eh? Eso es arte, esa es poesía, eso es maravilloso, eso es bello, eso es hermoso, todo eso. ¿Cachai? Pero ojo, mientras más te acercas a eso, hay menos oficio. Probablemente los que hemos elegido, y digo hemos, me incluyo un poquito en el baile, una perspectiva menos superior, menos mística de la poesía y más pegada a su condición real, su condición más precaria, ¿no? Como objeto que producimos y con suerte a ver si podemos distribuirlo, ¿no? Y en ese caso yo justamente te planteaba el tema, tú planteaste el tema de Jimena Rivera, bueno sí, la Jimena tenía perfectamente eso, ¿no? Eso perfectamente asumido, ¿no? Que había acá en esto algo precario, algo profundamente precario en el hecho de la escritura. No una cosa sublime. No está arriba del cerro, ni siquiera está bajo el cerro, ¿no? No puedo saber dónde está, y si es que en alguna parte está. No se mantiene, no se, será. Y mientras más uno se aleja de esa cosa de la gran belleza, uno se acerca más al oficio, y creo que por ahí va. Yo creo que, no sé, después de Eliot, después de Pound, después de Martínez, después de Mayakovsky, después de Parra, bueno, seguir hablando con los mismos términos de esto, me parece. Oye, Me completando siento muy contento de estar con esta compañía en ese sentido, o sea, es como gente que sí tiene esa perspectiva. De tus apreciaciones, ¿qué nos dice Jorge? Que de paso me recordaste, Carlos, las que el mismo Jorge llamó las perfumes. Jorge, te doy el paso. Oye, pasando el concepto que hablaba Carlos, claro, me acordé, bueno, pues, de esta cosa de que cómo pensé en un primer momento, yo, bueno, como vendía libros en la calle y estaba aburridísimo de explicar, o sea, un texto de poesía para que se vendiera, la idea era cómo crear un texto que no tuviera necesidad de explicar nada, que lo dejara en la mesa y el texto hablara por sí mismo, digamos. Y entonces, claro, se me ocurrió esto del objeto, porque uno coloca tiraba el texto en la mesa y era el objeto, o sea, y el objeto que tiene en su mano no es un libro de poesía, es un objeto. Entonces ya la sorpresa que demandaba eso ya era significativa, digamos, y que además era desautorizado, o sea, que tiene lo objetual, digamos. Y que tiene que ver también, claro, bueno, yo también me dediqué mucho bueno, estudié teatro en Buenos Aires y me trajo mucho, bueno, en ese momento, en los años 80, fines de los años 80, estaba de moda la performance, el body art. Entonces, Antonia Artaud también. Entonces, esta cosa, el por qué causaban extrañeza la dramatización de textos poéticos. O sea, justamente dramatizamos el libro triste de la Rivera, de la Jimena Rivera, dramatizamos textos de William Burroughs, no sé, mi inglés es pésimo. Más, bueno, dramatizamos Alejandra Pizarnik también, que es excelente. Y en ese momento, bueno, yo era trabajaba, además de, bueno, trabajaba con mi compañera, que era la actriz, y yo trabajaba también como actor, pero dirigía los performances. Y la idea era que el movimiento, o sea, la dramatización no fuera ilustrativo con respecto al texto. Jamás, o sea, jamás. Que justamente causara un extrañamiento, que haya bueno, tomando a Brecht, el distanciamiento. Y por eso que eran tan como o sea, el código que usaba para el movimiento, la gestualidad de los actores, era tan diferente de lo que ilustraba, o sea, no ilustraba para nada el texto, pero en el fondo creaba una unidad en que la gente escuchaba más el texto aún, o sea, el texto como que se realzaba mucho más, o sea, el texto comenzaba a vivir por sí mismo dentro de esa base de gestual, digamos. Y así era pero muy, o sea, bueno, resultaron un trabajo muy bello, así, en ese sentido, que
me tocó, a mí, o sea, me tocó, una vez trabajamos en una discoteca, y la condición de la discoteca era que nosotros no podíamos parar la música. O sea, ahí, ¿qué hago? ¿Cómo no voy a parar? Porque la gente estaba bailando, y dice, pero ¿cómo no puedo parar la música? Nosotros llevábamos música, el texto, las performances tenían texto. O sea, además no eran performances, o sea, te hacían pensar, o sea, había un texto ahí que te estaba diciendo algo, digamos. Y sabes tú que, bueno, ocupamos la misma música de la discoteca, no hubo problema. Y cintillos con micrófono y todo, y la gente paró a escucharnos. O sea, por eso, o sea, porque encontró esa extrañeza y esa gestualidad de, bueno, que siempre el movimiento siempre era sacado del movimiento habitual, digamos, o sea, era o más expresionista, pero paramos una discoteca, o sea, así con la música, por eso mismo. Imagínate tú cómo la lectura y la gente escuchaba el texto, o sea, eso era lo increíble. O sea, que los que digan que tú no puedes meter texto o poesía en una discoteca porque la gente está bailando, entreteniéndose, eso es falso. No, Eso es falso, totalmente falso. Todo lo contrario, la gente está ávida de buscar, o sea, de encontrarse con cosas diferentes, o sea, que le digan algo, que le remuevan, no sé. Pero bueno, tiene que ver también la Bergman, con la poesía, con el objeto, con lo objetual, digamos así. Y bueno, con la poesía concreta, el hecho mismo del libro como el libro artístico. O sea, son varias ideas que están rondando o sea, que rondan, bueno, el arte conceptual. Ese es como. lo de antes, Y correcto. el hecho de Esto de que te fuiste de Valparaíso, voy a leerle un verso que tengo acá, unos versos, de un poema que se llama Concepción. Imagínate huir, imagina encendidos los seres, sin secar las máscaras de lodo sobre el rostro, y todo aquello nuevo, la soberbia insolente de una ciudad nueva, cual reconstruida. ¿A dónde el baile? ¿A dónde las fértiles ceremonias? En ninguna parte. Busca tan solo el vacío. Esto es de 44 canciones realistas. Le doy la palabra a Carlos. El texto ese. No, sí, bueno. Yo soy un gran odiador de los lugares de los que me voy. Lo único que salvó quizás fue Valparaíso. Sigue siendo para mí un lugar amado. Como también tomé también en el sur. Pero claro, yo me crié en Concepción y nací en Santiago. Entonces, como que hay lugares a los que yo no vuelvo y no volvería jamás, ni amarrado, ni por 2 días, ni por una semana, ¿no? Pero bueno, para mi gusto, tiene que ver con que para mi gusto también una especie de noción de lo que es de la cultura en general y la relación de uno con la cultura, ¿no? Hay gente que siempre vive, y eso es particularmente problemático en Chile, pensando en que si uno nace en un lugar, en un grupo de gente, etcétera, uno se queda ahí. No debería quedarse ahí, ¿no? O asumir esa pertenencia permanentemente. Yo creo que lo mejor que ha producido quizá, bueno, la cultura occidental y oriental en los últimos 10.000 años de cultura es justamente la capacidad de desenraizarse, de tomar perspectiva, ¿no? No es que uno vea de vuelta Concepción o Valparaíso o Chile de una forma correcta, ¿no? Pero uno lo ve de más lejos. Uno puede ir calculando, uno puede ir viendo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también con poder entender un poquito más la naturaleza humana, quizás, lo cambiante, que todos nos vamos a morir tarde o temprano, que de repente hay un montón de cuestiones con respecto a la cultura y cosas así,
que uno cree que son grandes problemas y en realidad el gran problema sigue siendo respirar y dejar de respirar, como decía Tellé, y hasta ahí. Claro. Los otros son otras cosas. Con eso otro no puede estar trabajando. Y con la vida es como uno construye el poema y no al revés. Entonces, claro, es un poquito ese tema de estar solo y saber quedarse un poquito más solo. Lo cual para Chile sigue siendo una especie de cosa sumamente soberbia y terrible, pero déjenlo ahí nomás. Para mí es generalmente el tema de saber estar solo y saber ganar. Para mí la soledad, en el sentido intelectual, incluso en el sentido político y social, es una conquista. Una conquista. Exacto. Uno gana perspectiva, uno gana una profundidad mayor del pensar. Probablemente uno no gana ser el líder de la lucha con la bandera en la mano, pero ¿quién quiere eso? Quizás hay gente que nació para eso y hay gente que está para eso, ¿no? De alguna vez creí que estaba para eso. No. Para eso hay otra gente. Se llaman políticos, se llaman revolucionarios. Con los cuales algunos de los cuales yo tengo mucho respeto y mucho cariño, de hecho. Por otros no. Pero yo no soy de eso, digamos. Yo soy una persona que, aparte de ser persona, escribe cosas. Y con eso me quedé al final. Es una visión bastante más clarita, más... Salir de Chile implica también eso. El artista chileno está siempre en esta especie de nube en la cual es muy fácil que se vea a sí mismo, que los otros lo vean como una especie de ser especial. Y bueno, no sé. A la hora de los cubos no hay nada especial. Nadie. Ni el más lindo, ni el más feo, ni el tipo con más plata, ni el tipo con menos plata. A la hora de los cubos no hay nadie especial. No existe esa especialidad. Quizá me ha puesto más materialista que nunca, en todo caso, con este tiempo. Más que antes, de hecho. ¿Cómo explicarlo? Francia, a donde estoy yo, es un país capitalista, ¿no? O sea, no es socialista, ni ninguna de esas cosas. Es un país capitalista, como. Pero acá la industria local y la industria regional se cuida, se subvenciona. Y no es que sea bueno para la gente, no, porque es capitalismo, es bueno para la producción, es lógica, racional. Hay que darle pega a la gente, hay que hacer que los productos den vuelta. Capitalismo como tal, que se vendan las cosas y que haya gente que pueda comprarlas. Capitalismo. No es lo ideal, pero acá funciona. Y funciona bastante bien en general. En general. Uno puede entrar a... Pero en Chile en particular y en Latinoamérica, cuando uno lo ve con calma, uno ve esa burguesía de porquería que se ha dedicado a destruir cualquier tipo de industria local, destruir cualquier tipo de pensamiento de construcción local de una economía que pueda funcionar. Es increíble, es un suicidio. La burguesía latinoamericana produce un suicidio de la industria nacional, un suicidio de la economía nacional. Yo estoy seguro que acá, la palta que me puedo comer acá congelada es mejor que la que están metiendo en Chile. Y llega acá. Entonces hay un punto ahí que tiene que ver con esta especie de espantosa burguesía asesina que tenemos. Y esa burguesía asesina tiene su perfecto espejo en una forma de entender el arte y la poesía. Y en eso es una de las cuestiones que a mí particularmente me producen un sentido más de indignación moral, quizás, si ustedes lo quieren, de que aún exista en Chile, y en particular Valparaíso y Concepción, aún exista una cáfila, ¿no?, de cretinos que siguen insistiendo, ¿no?, en que la poesía tiene que ver con este sentimiento de altura, de elevación. La poesía es una forma de estar en el mundo, es eso. Es una forma de estar en el mundo. Una de las formas posibles de estar en el mundo, que probablemente ni siquiera sea la más válida o la más bonita. Y en ese sentido, el hacer arte pensar el arte dentro de un cometido social colectivo o un cometido social de reconstrucción de lo nuevo sujeto social, por ejemplo,
o hacer que la poesía o la literatura acompañe, pero acompañe con profundidad, acompañe con sentido real, acompañe desde una especificidad profunda, las luchas que tienen que hacer las mujeres, el pueblo en contra de esa burguesía de mierda. Eso tiene sentido, eso es otra cosa. Y me pone muy contento de que la Seche Valparaíso estén en esa, ¿cachai? Y que un poquito todos estemos más o menos pasando en ese lugar, ¿no? Pero en absoluto el tema este de la belleza y lo superior y la cuestión. Si yo quiero belleza, yo voy a ver una película, weón. Puedo descargar películas por computador. La respuesta. No, es interesante porque justamente, claro, al final de cuentas la poesía implica un tema formal, un métier, un oficio, más que una concepción así, ¿no? En ese sentido, justamente las 44 canciones realistas, este libro que mostraba Alejandro, es precisamente como parte de lo más, una especie de decisión de irse muy en lo rudo en el sentido materialista. Como tal. Son poemas que tienen que ver con la memoria personal, ¿sí? Pero manejados con, no diría sequedad, pero por ejemplo, el tema es utilizar, en vez de utilizar adjetivos bellos, utilizar adjetivos que todo el mundo usa, ripiosos. Noche oscura, por ejemplo, no se puede usar en poesía. ¿Qué diablo lo uso, ¿cachai? Porque esa cuestión implica alguna especie de forma de decir las cosas que te hace que el poema no sea sublime, hace que el poema se convierta en una especie de registro personal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la gracia de hacerlo bello? Y hacerlo bello está la receta del poema cuadradito, el poema cuadrado, de Horacio, digamos, la epístola horaciana. Y en ese sentido no es ningún gesto vanguardista, estamos hablando de la poética romana del año del año de Augusto, del gran Augusto, el otro Augusto. El único Augusto. El único Augusto, claro. Es decir, no es nada nuevo. Y los temas son eso, los temas son la memoria, los temas son cómo me construyo yo, qué pasa con mi vida, qué sucede con eso. Me voy a otro. Ya, hay uno dedicado dos dedicados al paraíso, son breves. 3. Una imbecilidad encima de otra, estrato tras estrato de estulticia. Destella el metal baluarte del mundo, pisa el suelo y ahora que no vuelvan sin noticias dignas de fe. Caminaron por la vereda, había un circo donde el curso del río, famoso por obscenidades de todo género. He ahí la riqueza, pensaron, le dijeron de vuelta a mi capitán, y cantan, gritan, saltan mano contra mano, deshechos por el deslave brutal. A lo lejos en Quillota las piedras y el fuego, todo sellado, por ahí se viene el oro, lo trae esta corriente. Cada invierno se golpa, echa a perder el suelo, en mi vida tierra más húmeda. Juegan dados, se emborrachan, brindan hasta que no dan más, y cada muerto en Flandes se nombra. Espectáculos en la noche, la capitana corta cabezas, el capitán hace la vieja rutina del trigo derramado en la mañana. Todos terminan aprendiendo que este suelo es débil, que esta ciudad se hace pedazos de vez en cuando. 11 de septiembre, llora el capitán, los registros destrozados y rasga en pedazos el acta, la fundación, quema el papel. Acaba ebrio celebrando lo bien que bailan los caballerizos. La capitana entra al blanco palacio, flamante tras la bataola, arroja monedas blandas sobre mesas atiborradas de mercaderes. Todo tiembla aún, y ella baila porque J y 9, 11, 11 nomás la mesa, estrato contra estrato se friega y se remece, imbecilidad tras imbecilidad, una encima de otra. Imagínate, en vez de ratones, vómitos fugaces, vanos de pólvora, lado a lado del estero Marga Marga. Y uno dedicado a Playa Ancha. 5. Así todo, la vida es poderosamente alegre, subes 4 o 5 cuadras y en Pacífico a la vueltecita hay frías y al frente buena gente con ganas de conversar, las noches calan los huesos. Vieran las carretas desde lejos y subían, todos subían justo donde hoy está el estadio. La electricidad bañaba el aire, jamás dejas de sentir esto,
calle tras esquina tras curva, una pila de gente. Ensordecía uno. Mira todo eso muerto que revive, esos equipos que no se usaban hace más de 10 años, y ¡chas! Salta cada músculo de la emoción. Los cinco barcos, aparte de la principal, la más linda de todas, gritaban y flotaban entre las olas, temblaban y fluía dulce velero. Lo cierto es que los golpes son solo un detalle dentro de algo mayor. Después de todo, este tiempo se ve más lejos. Lo importante es que ellos sí hacen bien lo que tienen que hacer. Entre los ingleses y los prusianos hay un mar. Todo un mundo sabe que hubo antes de todo esto. Se veía a lo lejos las sombras de los barcos. En la quebrada los muchachos cazaban pajaritos, lagartijas, no dejaban ni un segundo su ingenuo, su básico rock and roll, mataban el tiempo. Justo ahí, encima de las canchas, el edificio grande, la cervecería, los piedrazos. Bien, hay una cosa que me encanta verlo, sabemos que estamos vivos, ojalá sigamos así, y me encanta darme cuenta de lo que tú mencionaste, Alejandro, de que parece que tenemos muchos vasos comunicantes, históricos, biográficos, de lugares, en fin. Es bueno que escribamos de maneras tan diferentes. Me encanta, o sea, nosotros volviendo a lo nuestro, no nos compramos ningún istmo, aparte del dadaísmo, que yo creo que nos gusta a los tres, esa noción de la nada, pues, o sea, la palabra dada no significa nada, y eso para mí me marcó mucho esa definición y todo lo que significa el concepto de la frialdad del texto, que sea un objeto, un producto, ¿sí? Yo creo que eso nos marca y me gusta que escribamos tan diferentes. Si no hay una escuela, como hubo muchos años, una tradición, que si no escribía así, y sin embargo los tres estamos hablando de lo mismo. Muchas cosas, de la historia, ¿no es cierto?, del lenguaje como una posibilidad de no pescarlo. Eso, así que, placer. No hablo mucho, nos vemos, que estén bien. Bueno, para mí una hermosa experiencia esto. Ojalá se vaya repitiendo mientras hagamos la costumbre un poquito de acostumbrarnos a estar en contacto. Creo que es la buena cosa de esta cosa de Internet, dentro de varias maldades que tiene. Y que, bueno, hay que seguir trabajando para ser más humanos, básicamente, no necesariamente más poetas. Pero eso, y que a pesar de que creo que Chile tiene obras muy horribles y que el trabajo está muy cuesta arriba, no sé, yo confío en la gente más joven, incluso la gente más joven que Alejandro. Sí. Nosotros creo que estamos un poquito ya en el momento en los cuales ya lo que tenemos que decir es incompleto, no basta, y que la acción ya hay gente más lúcida que nosotros. Bien, al fin. Cuando tengamos 80, 90 años, yo les voy a mostrar este video para recordarles los jóvenes que estaban en este momento. Dios santo, qué horror. Es un trato. Jorge, ya desde el Valle del Elqui, Paiguano, ¿qué le puedes contar también pensando que nos están escuchando infinita cantidad de personas? Bueno, que es bueno abandonar la ciudad también. Ahora con la tecnología perfectamente uno puede vivir, no sé, pues, en una islita, en la montaña. Tenemos un país que nos da muchas posibilidades. Y también, bueno, agradecido de haber compartido acá con Poeta Báez, Carlos Henry, Pedro Andam, es grato. Y también, bueno, hay algo que tal vez nos une a todos los poetas acá del planeta, que siempre está ahí la hoja en blanco a la cual con la cual vamos a partir, que nos está ahí esperando. Esa hoja en blanco o ese mundo virtual ahí en el computador multidimensional
Ahora, no sé, pues, es como ya, si antes uno era, no sé, pues, a través del lápiz, ahora uno se zambulla. Han cambiado bastante las cosas, entonces, pero bueno, como seres humanos no hemos cambiado. Decir que la gente vuelve a despertar, los pueblos del mundo se levanten y con todos los amantes de la libertad vengan a cantar como aquel tiempo donde la esperanza vuelve a navegar para hacer del mundo un encuentro entre hombres y mujeres en libertad. Cuánto gusto me da escucharte decir que la gente vuelve a despertar, los pueblos del mundo se levanten y con todos los amantes de la libertad